En este caso hay que ser enfáticos en que la derecha es capaz de todo. Yo creo que no debemos de perder ese hilo de la conversación de que la derecha es capaz de todo y ya lo ha demostrado en el pasado reciente. En el pasado reciente demostraron que son capaces incluso de eliminar un candidato, como ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que veían que peligraba la presidencia, porque Colosio, a pesar del mito que se le ha hecho después de su fallecimiento, después de que lo asesinaron, era un candidato que no levantaba, era un candidato gris. De hecho, en sus mítines empezaba la gente a corear al otro candidato, ¿sí? Al otro candidato que era muy fuerte también en aquel entonces. Bueno, venía de un proceso en donde había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y, y estaba otra vez contendiendo por la oposición, y en algunos de los mítines empezaban a corear el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas, y obviamente eso preocupó mucho al presidente de entonces, y pues existe por lo menos esa hipótesis en la mente de muchos mexicanos de aquel entonces, y muchos de los cuales todavía existen hasta la actualidad, ¿verdad? Esa hipótesis de que pues fue algo planificado desde los círculos de poder, y fueron capaces entonces de eliminar a un candidato, y pueden ser capaces hoy en día también, ¿sí? Y ellos no se tientan el corazón. Entonces hay que mencionar que son capaces incluso de ir en contra de alguno de su mismo grupo, si eso les beneficia. Es decir, la derecha es capaz de intentar por ahí algún caso espectacular en contra tal vez de su propia candidata o de algún personaje importante de la derecha, para culpar al gobierno federal. Sí, son capaces de eso. Ya lo hicieron, ya lo hemos mencionado, ya lo hicieron en el pasado reciente, y pueden volver a hacerlo. Obviamente nosotros no queremos que recurran a eso, pero pues ojalá y no lo hagan. También, dentro de las cosas que pueden realizar, no olvidemos que otros gobiernos, sobre todo de los más cercanos aquí a nosotros, de nuestro continente, han estado expuestos a este mismo tipo de ataques. Ya lo he mencionado en este programa, pero lo voy a decir otra vez porque yo creo que es muy importante que la gente que nos escucha esté al tanto de que ese tipo de cosas pueden ocurrir. Ya dijimos lo de que pueden recurrir a eliminar algún integrante de la propia derecha para luego culpar al gobierno federal. Pero en el caso, por ejemplo, de Venezuela, empezaron a eliminar a personajes notorios de la sociedad. Lo voy a repetir aquí rápidamente. En aquel entonces, dentro de los muchos intentos que han hecho históricamente por desestabilizar al gobierno en Venezuela, hicieron una serie de asesinatos muy, muy, muy planificados. Uno de ellos fue el de dos ex reinas de belleza. Una de ellas se llamaba Génesis Carmona. La asesinaron en una protesta que era en contra, pues, del régimen actual allá en Venezuela. Y obviamente lo hicieron para culpar al gobierno. Y poquito después asesinaron a otra. Esta era ex Miss Venezuela. Esta se llamaba Mónica Spears, también en el 2014, y se lo atribuyeron, aunque fue un asalto en carretera, ellos se lo atribuyeron a militantes chavistas, así decían todos los periódicos internacionales, ¿no? Entonces, son capaces de hacer eso, es decir, de seleccionar algún personaje muy importante, pues de cualquier medio, ¿no? De la cultura, de la política, del entretenimiento, y luego culpar al gobierno federal. Entonces tenemos que estar prevenidos también contra eso.
Y otra cosa que ocurría también muy frecuentemente y que también pueden hacerlo, y de hecho a nivel local hay muchos casos así de gente de la derecha que ataca en este caso concreto aquí en México, pues concretamente a la gente que anda haciendo propaganda, pues por la precandidata en su momento, cuando estaba la precampaña, o simplemente servidores de la nación, sí que los identifican inmediatamente con la Cuarta Transformación. Ha habido infinidad de casos así, digamos, pequeños, aunque obviamente a la gente a la que lastimaron, pues no va a decir que es un caso pequeño, pero no se han animado a hacerlo en grande. En Venezuela, y es una noticia que ya no la he encontrado, por ahí salió una nota en la jornada, en donde reportaban casos de gente que andaba con la gorra que los identificaba como seguidores chavistas o del régimen chavista, y eran atacados pues por trogloditas de la derecha, ¿no? Entonces hubo muchos casos así de en Venezuela en donde atacaban, incluso llegaron a asesinar a gente nada más porque portaba la gorra del régimen chavista. Entonces, ese tipo de cosas también a nivel un poco más pequeño, porque nada más han sido insultos o golpes o manotazos, pero han ocurrido en contra de gente pues que apoya la Cuarta Transformación o gente que trabaja concretamente en bienestar como servidores de la nación. Tenemos entonces que estar conscientes de eso y repetirlo. Y pues aunque se aburran, los que nos escuchen, repetir que la derecha es capaz de todo. Con tal de regresar, con tal de tener de nuevo el control político del país, y tener el control político del país también implica que tener el control de los recursos públicos, es decir, de estarle rasguñando al erario público, que eso es lo que, cosa que a ellos les interesa. Pues el presidente dijo, son más de 3 billones de pesos los que se iban por el caño de la corrupción, por donde ellos se aprovechaban. 3, 3, 3 billones. Y nada más quisiera reforzar, como ya hemos dicho, aunque seamos repetitivos, reforzar para que quede claro que esa derecha es capaz de todo y es capaz de descarrilar un tren, es capaz de tumbar un avión, tumbar un helicóptero, y como ya dijimos hace rato, hasta eliminar candidatos. Estar bien conscientes de eso, pues para que no nos sorprendan y pues también en el caso de, ojalá y no lleguen a hacer nada de eso, pero si lo lleguen a hacer, pues para que los que estamos de este lado tengamos los argumentos, el conocimiento necesario, pues para hacer el contrapeso desde abajo, ¿no? Desde nuestro pequeño microambiente, ¿no? Con la gente que nos conoce, con la gente que nos escuche, dar la batalla. Pero ojalá y no se atrevan a todo eso, ¿verdad? Por el bien del país.